mejor gol de las eliminatorias fue suyo, una chilena contra Argentina, la actual campeona del mundo. Historia pura. Después, el gol a Bolivia que inició el camino. Y ese partido contra Venezuela, donde él mismo entró y lo ganó solo. Si Paraguay está donde está, es gran parte por él, Antonio Sanabria. Pero hay algo que muchos no miran, porque mientras en la selección de Gustavo Alfaro responde, en su club la historia es otra. Una temporada difícil, pocos goles y poca confianza. Y ahí es donde muchos dudan. Pero yo no, porque hay jugadores que cuando se ponen la camiseta de Paraguay cambian todo. Y con Gustavo Alfaro al mando, esto se potencia todavía más. Sanabria ya lo hizo, ya fue clave y lo más importante, que todavía está a tiempo de recuperar esa confianza, a tiempo de llegar al mundial en su mejor versión, porque el talento siempre va a estar ahí y los goleadores nunca se olvidan de cómo hacer goles. Y vos que todavía no me estás siguiendo, ¿qué estás esperando, hermano? Hago contenido de calidad únicamente para vos.